Bueno, buenas noches a todas las personas que se están conectando a este en vivo. Hoy vamos a tener una persona y un tema muy interesante. Santiago Trujillo, un colombiano que se atrevió a viajar por 86 países. Hoy lo vamos a tener en vivo, nos va a contar todo, qué le pasó, qué no le pasó. Santiago está escribiendo un libro, una historia muy bacana, muy interesante. Nos va a contar temas que los van a dejar pero bien apasionados. Esperen, lo vinculamos. Nico, listo, empecemos a grabar. Listo. Santi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches, ¿cómo van? ¿Cómo vas, Nick? No, Nico, no, Daniel. Sí, Hoy, Daniel, ¿cómo va todo? muy bien, hoy le vamos a dar un receso a Nico, porque en esta pandemia el hombre no ha hecho sino trabajar y hoy le dijimos que hoy le toca descansar, entonces hoy tenemos un colombiano, se llama Santiago Trujillo. Santiago, bienvenido a Conferencias Actívate. Muchas gracias. Me cayó la cámara, qué pena. No se preocupe, estamos en familia y entre amigos. Santi, súper bienvenido a Conferencias Actívate. La historia que tenés es una historia muy inspiradora. Son 86 países, 1310 días viajando por el mundo. Las historias que tenés deben de ser todas, las experiencias que te deben de haber pasado deben de haber sido todas, porque es que lo que hablamos ahora, no va para Santa Marta o para otra ciudad en el mar, 3 días o 4, y viene y cuenta por ahí 15 días historias. Sí. ¿Cuántas historias debe de tener vos, Santiago? Arranquemos por esto. Miles. Ajá. Miles. ¿Quién es Santiago Trujillo? Bueno, ya ahora me considero un viajero. Primero era un ingeniero, un mercadólogo y demás. Ahora ya soy una persona que le gusta vivir simplemente de todas las maravillas que hay en el mundo, disfrutando el amanecer, disfrutando el atardecer, disfrutando cada día al máximo, aprendiendo y viviendo lo que nos pase, lo que nos toque. Santi, vení, un ingeniero trabajando para una multinacional, con un puesto bueno, ¿cómo dice uno? Hasta luego, que esto no va conmigo, o sea, yo me quiero dedicar a viajar. ¿Cómo se convence uno de poder hacer eso? Porque es que ese es el sueño de muchas personas que están escuchando eso, esta conferencia, pero una cosa es irse 15 días, un mes, 2 meses, pero ese 3 años, Santiago, ¿cómo es eso? Pues mira, yo creo que todo empieza desde el colegio. O sea, en el colegio yo ya tenía ese deseo como de viajar, porque vi algunos compañeros que se fueron de intercambio y demás. Entonces empieza toda esa pasión como por conocer otros mundos, otros países y demás. Entonces el espíritu explorador lo tenía siempre desde chiquito. Me gustaba montarme a los árboles y escalar y buscar cualquier cosa que se había perdido. Entonces ese deseo empieza desde ahí y va creciendo, pero siempre era el temor. No, es que yo debo primero estudiar, después voy a trabajar y ya después, entonces ahí sí, cuando me jubile voy a disfrutar de la vida. Y el tiempo va pasando hasta que tomo una decisión. Santi, pero vení, yo te hago una pregunta. Uno tiene que tener mucha plata para irse a viajar tanto tiempo, ¿o no? No, uno O sea, lo que ¿se tiene que ganar uno como la lotería o qué? no, tiene que ser millonario para viajar, no, uno tiene que aprender a vivir de manera sencilla, o sea, aprender con cada oportunidad que tenga y aprender a disfrutar cada situación que se presente, porque hay muchas maneras de viajar y nos acostumbramos a que creemos que tiene que ser un hotel 5 estrellas con todas las comodidades, entonces se hace mucho más inalcanzable, pero si aprendemos a disfrutar con las alternativas que se vayan presentando, haciendo conexiones, creando lazos de amistad y demás, las puertas se van abriendo, pero tenemos que estar dispuestos a enfrentar esos temores que todos tenemos. O sea, entonces vos te quedabas en los hoteles una estrella donde la estrella soy yo. Exacto. Entonces Eh, yo empecé a viajar casi que empezaba cuando estaba con competencias de natación, entonces yo hacía contactos a través de internet con algunas personas en otras partes y a través de eso
la persona de pronto me decía, no, puedes venir a mi casa, o le preguntaba a amigos o a los primos de los primos y demás, o sea, a través de redes sociales. Entonces, este viaje empezó también con una filosofía así, hay una red de viajeros en el mundo donde yo hospedaba personas en mi casa cuando estaba trabajando y entonces me enriquecía de mucho conocimiento de muchas personas. Y a ¿Cómo través se de ese llama esa red? conocimiento, esa es Couchsurfing. Ahora la copia, la persona que la conozca, que la copie para que las otras personas que están oyendo sepan cómo funciona. ¿Cómo funciona Eh, eso, Santi? Entonces eso es una red donde vos, si tenés un espacio en tu casa y querés compartir ese espacio con otras personas, pues abrís un perfil en una plataforma y la gente basado en ese perfil y en unas fotos que pongas o en unas opiniones que des, te escriben. Y basado en eso vos decidís si los aceptas o no y empezás a intercambiar. Entonces va a llegar una persona desconocida a tu casa a compartir. Entonces yo, ¿Qué digamos, cuando seguridad tiene eso, Santi? Porque mucha gente decide, yo cómo voy a dejar entrar un extraño a mi casa. sí, eso es romper paradigmas, o sea, romper todas esas ideas que tenemos de desconfianza, porque igual nos las genera el día a día, pero hay más gente, a mí me gusta decir esta frase, hay más gente buena que mala. O sea, hay más gente, mucha más gente positiva que la que nos muestran los medios muchas veces, que nos muestran únicamente lo malo porque vende más. Total. Entonces eso es una cosa muy bonita. Incluso cuando yo trabajaba, entonces hospedaba a las personas y yo llegaba a mi casa y así estaba conversando con alguien de Rusia o de otro país, Estados Unidos o lo que sea. Entonces había un intercambio cultural muy bonito. Bueno, vamos a ponerle a esto gasolina, Santi, pues porque es que esto, hablar de no, vamos a hablar de lo que es. ¿Qué día sale Santiago de Colombia y para dónde se va? Bueno, yo salgo el 2 de marzo del 2016. Decido arrancar hacia Nueva Zelanda, un destino que queda súper lejos de aquí. O sea, casi que es el futuro de nosotros. Ellos son los primeros que ven los rayos del sol en el mundo. Entonces arranco a este país maravilloso que es un paraíso que me soñaba conocer por películas como El Señor de los Anillos y demás. Eh, y aplico a las visas de Australia y Nueva Zelanda y arranco. Tomo la decisión de renunciar al trabajo, una decisión que es difícil de tomar, que igual el temor de cómo vas a volver a conseguir trabajo, cómo te vas a sostener, qué vas a hacer, por qué vas a hacer eso, si trabajas en una multinacional, una buena empresa y demás. Entonces arranco hacia ese destino, Nueva Zelanda, con un tiquete en una sola dirección. O sea, yo al principio pensaba arrancar como un sabático. Entonces era otra vez el temor diciéndome, pilas, todavía tienes una oportunidad de trabajo, no la desaproveches. Entonces yo pensaba aplicar como con esa oportunidad para tener un seguro por un año de que podía regresar a un trabajo. Pero finalmente todas las cosas se dieron para que tomara la decisión de renunciar y arrancar. O sea, salís el 3 de marzo del 2016 para Nueva Zelanda. Y allá, ¿quién te estaba esperando, Santi? Entonces ahí ya había contactado a través de esta red, había contactado a unos chicos, incluso uno de ellos era colombiano, y ellos abrieron las puertas. Entonces ahí empezó la aventura. ¿Y Llegué a qué a la ciudad llegaste? capital, a Auckland, a la capital. Y de ahí llegué donde ellos, uno de ellos era colombiano que había decidido irse del país, se había ido a estudiar y allá se había quedado y había organizado papeles y demás para aplicar hasta que obtuvo la residencia. Entonces estaban allá contentos. ¿Cuánto tiempo estuviste vos en Nueva Zelanda, Santi? ¿Y qué hay en Nueva Zelanda? Porque es que es un país que está muy de moda, Nueva Zelanda, Australia. ¿Qué hay en esos países? Pues ahí, Nueva Zelanda es un pequeño paraíso. Son dos islas en el medio de la nada y hay mucha montaña, hay mucho volcán también y es una maravilla. Y Australia, pues es casi como que fuera un continente, es una inmensidad, planicies, hay una zona de montañas, pero hay mucho desierto, entonces son unas maravillas. Y me fui a Nueva Zelanda, estuve 40 días, porque mi visa se terminaba, o sea, cuando yo apliqué a las visas, eso fue más o menos en noviembre del 2015, y la visa de Nueva Zelanda tenía una vigencia de 4 meses. Entonces yo cuando ya conseguí el tiquete y volé a Nueva Zelanda, solo me quedaban 40 días. Entonces en esos 40 días hice un recorrido por todas Pero los muy estados. poquito, ¿no? Pues 40 días apenas en Nueva Zelanda. Nada. Eso, súper bien. 40 días más que suficiente
Sí, De Nueva sí. Zelanda te vas para Australia. ¿Dónde llegar a Australia? Llego a la capital, a Sydney. Ahí incluso llegó donde un compañero del trabajo anterior. Entonces también fue muy interesante pues como volver a compartir con personas que ya conocí. Entonces vos hotel de una u otra forma, el costo de la operación del hotel a Santiago no le valía. Exacto, yo casi siempre buscaba el hospedaje en esta red de viajeros o a través de contactos o gente que conocía en el camino y demás, se iba generando una red de conexiones muy bonita, donde cuando uno viaja uno se vuelve muy colaborativo, entonces uno busca que como alguien me ayudó a mí, es la red de dar y recibir, entonces alguien me ayudó, yo busco devolver el favor y no tiene que ser a la otra persona, no es como esa costumbre de tú me das, yo te doy, ese intercambio, no, es yo doy y alguien más el universo me va a regalar algo a favor, pero sin esperar nada a cambio. Santi, uno no se enferma, ¿ok? O estás acostumbrado a comer qué tipo de comida. O sea, la gente debe estar preocupada. Este man no se enfermó en 1310 días. Pues normalmente yo creo que lo que más nos enferma a nosotros es el estrés, es esa preocupación diaria por estar, esa ambición que nos mantiene haciendo muchas cosas, entonces nos genera ese estrés. Entonces cuando tú estás viajando y estás haciendo algo que te gusta, yo creo que eso me mantiene todas las defensas activas, No, pero no me igual. diga eso, Santiago. Pues si uno se va para la costa y come unos camarones ahí en la primera playa, en la primera salida y queda listo. Y vos Pues estuviste en 86 países. No, contame una enfermedad que te tenés que haber bueno, pegado una, pues. listo, una enfermedad que sí fue fuerte que tuve es una que me dio cuando estaba en Indonesia buceando en las islas de Komodo. Allá había muchos mosquitos y yo estaba muy tranquilo con el tema de los repelentes, entonces no me estaba aplicando el repelente como debía ser y estaba casi que aplicando la técnica de ver cuánto resisto las picaduras de los zancudos y resultó que ahí obtuve el dengue. Cuando llegué a Bali me dio fiebre y pues yo no sabía que tenía dengue. Entonces yo llego a la capital, a Bali, y de ahí ya al otro día volaba a Singapur. Y yo llego, pues igual no podía perder el vuelo, entonces esa noche estuvo muy dura, pero madrugué a tomar el vuelo y llegué a Singapur y en Singapur empecé a recorrer, incluso me encontré una escultura de Fernando Botero muy bonita que me conectó con Colombia y demás, pero a la hora yo ya estaba muy cansado, yo no estaba acostumbrado a que en el día caminaba 8 horas o explorando o haciendo cosas feliz de conocer y en este momento llevaba 1 hora y sentía la debilidad impresionante. Entonces yo lo que decidí hacer era, bueno, apliquemos el seguro médico de viajes y revisemos a ver qué tengo. Entonces hice todos los trámites y demás, pedí la cita, fui al hospital, me hicieron el chequeo de sangre y resultó que tenía dengue hemorrágico. O sea, Entonces ahí solo te enfermaste una vez en 1300 días. yo podría decir que sí, esa es la que se me viene a la mente, o sea, realmente incluso con comida fui muy de buena. Yo creo que porque como jugué tanto en la calle, en el parque y demás, como cogí defensas muy buenas, entonces fui demasiado de buenas con alimentos. No recuerdo nada así como una enfermedad No, esta fue la real. vos sos el cliente que quisiera tener toda aseguradora. Así Este es. man, Y me este man, mantengo protegido igual. Aunque esté muy aliviado, soy de la filosofía que es mejor estar protegido que cualquier cosa en la vida, Dios quiera que no, pero es mejor estar protegido y tranquilo. Santi, ¿qué seguro coge uno para irse a viajar el mundo? ¿Cómo se llama ese seguro? ¿Qué cuesta? Es seguro de viaje y eso depende de cuántos días te vayas. Entonces hay diferentes compañías y digamos, yo tomé uno con una que es muy reconocida, es Asiscar, y ese empecé con 1 año de cobertura. Entonces, cuando eso se vende por paquetes de un mes o los días que necesites, 1 mes o 3 meses y a la medida. Pero lo máximo normalmente es 1 año. Entonces ya después renové y tomé otro seguro y demás. Entonces es un seguro que es muy importante tener cuando uno viaja porque, y más en estas situaciones, siempre es bueno estar protegido porque hay otros países donde el sistema de salud puede ser demasiado costoso y es mejor tener la tranquilidad de que si me voy a enfermar y estoy solo en otra parte, por lo menos tenga quien me atienda sin tenerme que preocupar por otras cosas. Santi, ¿cuál fue el país que más duro te pareció?
de viajar, el más complejo. O sea, que decías, puta, ¿y uno a quién llama acá? Porque es que uno va para Ecuador y llama a la tía que está en Ecuador. A Venezuela, por lo menos me comunica, pero uno en Zambia o en el Congo o en uno de los... ¿Cuál fue el país que vos dijiste? Pues yo viví en China y en China es muy difícil. Y a mí me han dicho que en Rusia, yo estaba en Rusia y también la comunicación es muy compleja. ¿Qué país vos decís en este? No entendía desde que llegué hasta que me fui. Pues eso es todo un proceso, porque entonces, digamos, a mí se me viene a la mente ahora China, porque fue el primer contraste fuerte con el idioma, o sea, con el llegar a un restaurante, ver un menú y no entender absolutamente nada. Entonces era como muy difícil, porque sobre todo porque la gente era un poco más en su cuento, porque son tantos que igual no hay tiempo como de tanta interacción, esa era mi percepción inicial, y ese es uno que me dio, digamos, dificultad al principio, pero yo creo que durante la ruta, cuando llevas mucho tiempo en el camino, aprendes y nos damos cuenta que nosotros nos comunicamos, el lenguaje corporal es más que todo, es el principal, el 55% de la comunicación es corporal, entonces con eso vos aprendes a poner mucho cuidado a lo que la gente está haciendo y diciendo y te das cuenta que entendés. Yo me acuerdo, digamos, en este momento de un momento que tuve en Indonesia, que ese fue uno de los también de los primeros destinos donde había un idioma diferente y toda la cosa, y yo me metí a una excursión donde me tocó con un grupo y todos eran locales. O sea, éramos en un bote y éramos como 30 personas, un bote grande, y yo era el único extranjero. Entonces todos estaban hablando en el idioma local y yo sonreía con ellos y yo esperaba hasta que llegó un momento en que empezamos a hablar un poquito de inglés, pero yo ponía cuidado a las conversaciones y empezaba a sentir que entendía. Entonces eso, como poner mucha conexión, mucha atención a lo que está pasando y te das cuenta de que Sí, se sí comunican alcanzas a entender. los Sí. sordos y se comunican las personas que, no, que tienen esa dificultad, ¿no? Uno después de estar en China más de 15 días es capaz de comunicarse con el que sea y es capaz de explicar lo que necesite. Así Eso es. es, sí es muy cierto. Tanto problemas de seguridad tuviste, porque es que 86 países, 86 países, eso, ¿cuál fue el país en el que te sentiste más inseguro de 86 que estuviste? Pues uno de los países, el país donde me sentí más inseguro porque se sentía cierta tensión en el ambiente, o la percibí yo, fue Sudáfrica, porque todavía se siente como todo ese problema racial muy en el ambiente. Y tuve una mala experiencia allá, pero igual al final fue pues como salió positivo, o sea, fue una mala, tuve un robo y demás, pero salí adelante pues entre la situación. Contanos la historia, ¿Qué querés saber de la historia? cómo fue, Toda la historia. contanos, no, una parte de la historia, o contanos una parte del viaje así que vos nos digas, ve, esta parte fue clave y fue referente para mí durante el viaje. ¿En qué sentido? ¿En cualquier sentido? Sí, ¿Positivo? una parte, sí, positivo, negativo, lo que sea, pues, una parte del viaje que hiciste. ¿Tuviste algún momento de susto durante el viaje que vos dijiste, qué pasa acá? O sea, ¿cómo resuelvo? Es que estás lejísimo de la casa, no manejas el idioma, uno en un país como Sudán, en el Congo, en Mozambique, le pasan muchas cosas y de una u otra forma es difícil de solucionar. Pues digamos, a ver, en este momento se me viene a la mente Rusia, cuando decidí que yo estaba cruzando por tierra y llegué a la frontera. Era invierno, ya estaba de noche, llegué a la frontera, nosotros en Rusia no necesitamos visa a los colombianos, y yo entré tranquilo, estaba en un carro con una familia de Rusia y en ese momento me dijeron, no, venga, usted por favor necesita que lo llevemos a un interrogatorio. Y era un interrogatorio donde me llevaron a una pieza aparte, me hicieron todas las preguntas de dónde venía, dónde hacía, y era un proceso como muy lento, pero me hacían esperar, entonces era como esa incertidumbre de qué puede pasar, si me van a dejar entrar o no, y que han visto sospechoso en mí como para que me estén interrogando tanto tiempo, pero al cual al tiempo fueron como una hora y media de interrogatorio
y la familia rusa incluso decidió esperarme. Ellos dijeron, esto es normal. Siempre que llega alguien extranjero, pues como que hacen un procedimiento, sobre todo cuando son por fronteras que normalmente no están utilizadas por extranjeros, sino que son un paso más local o de los vecinos. Santi, ¿a usted tocaron las auroras boreales? Sí, eso es un espectáculo. Incluso hoy, casualmente, posteé algo porque las nubes estaban en una formación que me recordó uno de los momentos que viví con las auroras boreales, que es un espectáculo. Mi primera vez de auroras boreales fue en Rusia, en el Pero venga, norte de Rusia. explíquenos dónde se ve eso, pues, porque es que uno de acá, de Latinoamérica, porque te están escuchando bastantes personas, probablemente son de Latinoamérica, la gente no tiene muy clara dónde se ven las auroras boreales, por qué se dan, cómo funcionan. Ok, las auroras boreales están formadas por los rayos que vienen del sol, que llegan a la Tierra, a la atmósfera y se generan estos cambios en la coloración por el nivel en el que penetran a la atmósfera la radiación del sol. Entonces esto se da normalmente en los polos. Entonces el polo norte y el polo sur. Yo incluso cuando estaba en Nueva Zelanda recuerdo que escuché que era posible verlas y estuve pendiente, pero igual las condiciones no eran adecuadas. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son de las condiciones principales? Primero tiene que haber una noche despejada. Otro, que el nivel de radiaciones solares sea lo suficientemente fuerte como para que se perciba y estar en el sitio adecuado, aguantar el tema del frío que está haciendo en el lugar donde estés para verlas. Entonces es todo un espectáculo. Entonces se ve, es como, mi manera de describirlo es como que alguien estuviera pintando el cielo. Entonces y cuando está tenue, pues usted ve como que fuera una nube de color y empieza como con la tonalidad verde. Pero cuando hay momentos de explosión es como que como que las nubes estuvieran bailando. Entonces hay unos movimientos muy bonitos que se dan ahí y es un espectáculo. O sea, para mí era uno de esos grandes sueños que yo tenía, era poder vivir, presenciar las auroras boreales y fue una maravilla. Es un espectáculo. La pude ver en varias partes incluso. Santi, ahora estábamos hablando cuando estuvimos conversando de Ruanda, que es un país que muchos tenemos como un referente de guerra muy complejo. ¿Dónde queda Ruanda y qué viviste allá? Ruanda es un país muy bonito, queda en África del Este, está entre Uganda, Tanzania, la República Democrática del Congo, y está en una zona tropical. Entonces, al ser tropical, hay muchos paisajes para los que están viendo que son de Colombia, pues hay mucho bosque. Incluso toda esta zona de Congo, Ruanda y Uganda tiene los gorilas, que es un espectáculo que me hubiera gustado mucho ver. ¿Y por Y qué es no fui? Eso es muy normal allá. como verse los gorilas. Yo fui a un lugar, es un parque nacional que está en el borde eh, en el borde, pues llegué hasta el borde donde estaban los gorilas y yo decidí que si ellos querían venir a visitarme o pasaban por el sector, porque a veces pasaban por ese sector, pues los vería, porque igual es una actividad que es demasiado costosa. O sea, el solo hecho de estar con un gorila, con los gorilas por una hora en el parque, pasa de los $600. En unos lugares es 600, 600, una horita. Es como que te vas a ir a ver un intercambio ahí de una peliculita con los gorilas, son $600 y hay otro en otros países es $1,500. Y también me parecía muy injusto eso porque igual, digamos, yo viví esa experiencia porque yo soy mucho de involucrarme con la cultura e interactuar con las personas que visito, no solo como hacer el recorrido, tomar la foto y seguir. Entonces, ahí me di cuenta, digamos, que a pesar de que entraba todo ese dinero por la conservación de los gorilas, el pueblo que estaba ahí en toda la frontera con ellos, la escuelita era algo que no tenía, pues a duras penas los niños tenían unos escritorios, entonces uno intercambiaba conversaciones con ellos y la energía era muy bonita y demás, pero uno sentía como esa diferencia social que era muy complicada. Entonces yo soy fanático del tema del turismo social y digamos de igualdad, entonces me parece muy importante sus Santi, consecuencias. fuiste al sudeste asiático. ¿En qué parte del Sí, sudeste asiático estuviste y
¿Cuál fue el país que más te impactó del sudeste asiático? Pues en sudeste asiático estuve en todos. No, no me faltó ninguno. Estuve en Tailandia, en Laos, en Camboya, en Vietnam, en Myanmar, que es el anterior Birmania. Todos son muy bonitos. Myanmar tiene algo muy similar, digamos, a Colombia, es porque ha tenido mucha problemática interna. Entonces la gente también tiene un don de gente es muy bonito y la gente recibe muy bien al turista. Hay mucha sonrisa, hay mucho trato amable. Pero igual en todo el sudeste asiático sentí como esa buena energía, digamos, de la gente. Eso sí, hay mucho para conocer y es como la zona donde sí se ve mucho turista occidental, digamos. Camboya estuviste. Sí, Camboya también. ¿Cómo te pareció ese país? ¿Ese país no te pareció impresionante? Es muy bonito. Los templos de Angkor Wat son un espectáculo para conocer. Y hay otras zonas muy bonitas también dentro del país que no son tan exploradas, pero es un espectáculo. Y Te digo, la yo estuve en comida en todas estas cosas. Santi, ¿Cómo? y para mí, yo estuve en Camboya y para mí Camboya es devolverse uno 300 años en la historia. 300, 500 mil, es un país muy impresionante y para las personas que no han tenido la oportunidad de ir, es un país que los hoteles valen $2, 3, máximo 10. Es un país muy económico y el sudeste asiático es muy económico para comer. Sí, exacto. Hay muchos países donde es muy económico comer y el interactuar y el cambiar, digamos, a cuando llegas a un destino donde la gente come con la mano o con los palillos en China y demás, o donde no se ve un cuchillo en la mesa. Entonces es cambiar de dinámicas, de estilos de vida, si estás dispuesto a realmente vivir como ellos están acostumbrados. Santi, hay una persona que se llama Diana que está preguntando con qué presupuesto te fuiste. Pues a ver, yo estuve ahorrando porque mi objetivo, digamos, era arrancar sin tener que pensar mucho en voy a tener que trabajar. Entonces mi presupuesto en sí era, yo me intentaba adaptar como a cada país donde llegaba. Entonces buscaba hacerlo más eficiente en ese país. Pero el presupuesto podía rondar dependiendo del país, puede rondar entre $5 y $50. Podría llegar a variar, pues en un esquema general. Pero digamos yo cuando viajaba, en algún momento eh, era con $5 uno daba si tenías un hospedaje con alguien local, si ya tenías un hotel, lo que tú decías, en el sudeste asiático se consiguen hoteles por $2 o hostels no sé si todos saben, el hostel es ese lugar donde se comparte una habitación entre varias personas. Entonces en esos esquemas era mucho más económico también compartir No, hospedaje, entonces el presupuesto cambia. no, y por ejemplo en Hong Kong no vino con $50 y No, no con $50. ¿Cuál fue el país más costoso en el que estuviste, Santi? Que vos digas, en este me daba, me dolía hasta tomar un vaso de agua. pues digamos, retadores, sobre todo, digamos, cuando fui a Maldivas, porque Maldivas está llena de resorts, hoteles súper lujosos y demás, entonces era el tema de si voy a poder sostenerme con el presupuesto, se me va a ir todo el presupuesto que tengo, que el objetivo era estar alrededor de los $20 diarios, eh, y me daba cuenta que a través lo mismo, de conexiones, Maldivas, sí, ay. porque ¿Cómo que uno pasa de Maldivas con $20, Santiago? Explícame no, eso. no, yo sabía que iba a ser muy difícil. Digamos, un hotel en Maldivas, lo mínimo en esquema de hostel, lo mínimo que se conseguía era $45. Pero entonces también empecé y llegué con la convicción de que podría encontrar las cosas y estaba dispuesto, digamos, a adaptarme a lo que fuera. Y encontré gente que conocí que me fue refiriendo y tuve manera de solucionar. Entonces no fue Santiago, tan. hay una persona que se llama Adriana Escobar, que cómo hiciste con el idioma, contarle que hiciste un curso en Open English de un mes y listo, y te fuiste. Pues el inglés ayuda bastante la comunicación con las personas. Cuando hablas el idioma, y si hablas el idioma local, pues es una maravilla. Una de las cosas que más les recomiendo a las personas es al menos aprendan a decir
hola y gracias en el idioma donde estén. Así no sepan nada más, pero aprendan a decir hola y gracias y aprendan a sonreír. O sea, contagiar con la sonrisa es una de las maneras más bonitas de comunicarse con las personas. Entonces siempre les aconsejo que sigan ese parámetro y que pierdan el miedo a que si saben un poquito de inglés o si solo saben español, exprésense, acuérdense, digamos, yo jugaba mímica, entonces uno es volver a esa niñez donde uno decía, si no me entienden, tengo que buscar la manera de representar las cosas para que me entiendan. Entonces, si tengo hambre, normalmente voy a hacer así o me froto el estómago y ahí van a llegar la forma de que entiendan. Entonces, el idioma también es una cosa que se puede superar y lo ideal es que practiquen, o sea, busquen momentos donde escuchen las películas en el idioma que les interesa, busquen practicar con la gente, no esperen a que sean perfectos para ahí sí decidirse. Entonces, Bueno, eso no sea Santi, un hay un tema impedimento. que nosotros hablamos ahora que a mí me parece clave, y aquí lo acaba de poner una persona que se llama Ceballos 29. Con el tema de las visas, nosotros como colombianos, como vamos a puntualizar el tema de colombianos, porque gran parte de la audiencia es colombiana, pero ¿cómo planeaste eso? ¿Y en qué países tuviste problemas? Entonces, ¿a cuántos países podemos ingresar sin visa los La colombianos? can- a ver, la cantidad son como Como 70 y eso ha pico, 80 y variado, pico. sí, creo que es eso. Incluso ahora, casualmente, ya tenemos Indonesia próximamente no va a necesitar visa. Entonces eso es otra gran ventaja, porque ahora que recuerdo, incluso yo en Indonesia me pasé un día en el permiso de los 30 días que daba la visa y me tocó pagar una multa, digamos, en el momento que estaba en el aeropuerto para dejar el país. Entonces, ahí sí, yo creo que las situaciones cada vez cambian más y que cada vez hay más posibilidades de obtener visas. Incluso yo, ahorita mencionaste lo del libro, ya escribí un libro, incluso lo acabo de publicar, no me aguanté las ganas, estaba pensando decirlo No después de que va. se terminara el vivo, pero ya lo anuncié en redes y demás. En ese libro incluso explico como todos esos pormenores, incluso de las visas donde yo apliqué, cómo lo hice, y ahí comparto la información con mucho detalle y de las historias, de muchas de las historias que he contado con más detalle, o las que me generaron satisfacción o susto o desamor, lo que fuera, están ahí consignadas. Entonces el tema de visados, yo empecé a generar un archivo en Excel donde iba documentando, digamos, eso de las visas, porque como yo estaba yendo a destinos que no eran tan frecuentados y el esquema también varía mucho dependiendo si estás desde Colombia aplicando o cuando estás viajando y cambiando constantemente. Entonces hay destinos donde simplemente llegas a la frontera y ahí vas a obtener la visa. Entonces normalmente en esos destinos casi que simplemente pagas, llenas un formulario y sigues. ¿Qué me vas a preguntar? No, muchos de los países del sudeste asiático tienen eso, para que sepan las personas que están como escuchando el tema. Ustedes sacan la visa en arrival, que llegando sin ningún problema, o en Eso. el país anterior, dependiendo de la nacionalidad que cada uno tenga. ¿Qué les recomiendo yo y Santi? Métase a Google y mire, corrobore con dos o tres personas que sí sea, porque hay muchos países, las visas de los países dependen de los acuerdos comerciales que tienen los países con los otros países. Y eso depende si la tienen o no la tienen, y si aplica o no aplica. Y es Eso. clave porque pues uno después de comprar un ticket y no tener la visa, de una u otra forma no puede viajar o tomaría un riesgo que no tiene como mucho sentido. Santi, ¿cómo se Exacto. llama el libro? El libro se llama Me lo contó un viajero. ¿Por qué se llama el Entonces, libro así, Santi? Contanos. porque eso empezó como una dinámica donde yo, digamos, estaba viajando y en ese momento la novia que tenía, yo le contaba las historias a ella, le contaba la historia a mi familia, pero yo, digamos, no tenía el tiempo suficiente para ponerme a escribir o para compartir con otras personas. En ese momento, digamos, las redes que usaba era Facebook, pero era principalmente en el enfoque familiar. Entonces empezó como una iniciativa donde yo le cuento a ella las historias y ella las replica a la gente. Entonces esa fue como la manera de que surgió esta idea y la idea la fuimos fue avanzando y yo después llegué del viaje y tenía tantas historias para contar, pero la gente estaba como tan ocupada en el día a día que más bien me dediqué
a escribir muchas de esas cosas y a compartir todo ese conocimiento que adquirí, digamos lo de las visas. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuál es el procedimiento mejor para hacer? ¿A quién preguntarle? ¿Dónde buscar? Yo tengo un archivo ahí donde consigné como todas esas visas y la idea es compartirlo con la gente a través del libro. Entonces es como que se cree esa cultura de también, yo aprendí, ¿para qué le voy a dejar a otra persona que, sea, que le pase por tantas dificultades como posiblemente yo llegué a pasar en algunos momentos y que más bien las cosas se faciliten para que más gente sea feliz y conozca, digamos, esos lugares tan bonitos en todo el mundo? Santi, vení, ¿el libro dónde lo puede comprar la gente? ¿Qué costo tiene? ¿Cómo es? En este momento está en Amazon. O sea, hoy en la mañana estuvo habilitado, entonces está en formato de Kindle que puede ser descargado pues por cualquier persona en la plataforma y puede ser leído electrónicamente. También está la versión imprimible, pero esa ya está en un proceso, digamos, dependiendo de la ubicación de la persona, entonces va a ser el costo por envío del libro. Entonces el libro en formato digital está a $9,99 y en formato impreso, sin tener en cuenta los costos de envío, está en $14,90. Santi, a uno después de un viaje de esto le debe cambiar la perspectiva del mundo de las operaciones. A uno el mundo se le debe volver plano, a uno Mozambique le debe parecer a 2 cuadras, Sí, el eh, mundo. el Congo a cuadra y media, ¿o no? Sí, uno se convierte en un ciudadano global. O sea, yo incluso en algún momento soñaba con eso de que nosotros deberíamos tener casi que un pasaporte mundial donde vos apliques ante la ONU y que te den ese pasaporte y que basado en tu comportamiento se te abran las puertas en todo el mundo, porque la idea es que eliminemos fronteras y que unamos a las personas en vez de separarlas y en vez de desconfiar. Entonces es como facilitar las posibilidades y yo siento que antes estoy muy conectado. Yo ya tengo en mi WhatsApp, yo tengo personas de todo el mundo, en las redes también y son contactos porque yo como buscaba siempre que con las personas que me cruzaban el camino no fueran como un cruce de listo, me serviste del siguiente, no, era como de crear una conexión y decirles en Colombia son bienvenidos o en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, creamos ya una conexión. Entonces eso de la teoría de los 6 grados de separación se comprueba de una manera muy bonita. Hay personas que yo me crucé en el camino en lugares diferentes unas 3, 4 veces y cada uno iba por frutas diferentes, volvía a su vida tradicional, a su trabajo y demás y nos volvíamos a encontrar en otro lugar. Otra persona con la que ya, listo, nos entendimos, vamos a viajar a este lugar y la persona estaba pendiente de mí, dónde iba para ella organizar vacaciones y unirse a mi estilo de viaje para intercambiar y conocer y explorar. Entonces eso era muy bonito también. Pues claro, es que 3 años, este man estuvo viajando 3 años, o sea, 1310 días. Santi, no te Sí. cansaste. O sea, no hay día, No, puta, ya me quiero volver para la casa. Es que 1300 días, si uno se va de viaje y a los 10 días no quiere ver a nadie, o a los 15, pues, contanos cómo es eso. cuando uno viaja, uno va aprendiendo a identificar el ritmo de uno. O sea, uno no puede viajar a lo que creo que debe ser. O sea, cada uno debe acoger su estilo de vida y su estilo de viaje de acuerdo a los gustos, porque si lo haces de una manera muy exagerada, pues lo que va a pasar es que te vas a enfermar o lo que va a pasar es que la gente se va a cansar y van a regresar antes. Yo igual cuando arranqué del país, yo dije, no sé cuánto me demoro, o sea, no tenía un compromiso de que tenía que llegar en X o Y fecha. Yo dije, si me canso, regreso. Entonces llegó un momento en que tuve mucho frío, tuve muchas cosas y se dieron y entonces decidí que quería regresar. Y hice una visita y me reencontré con la familia y demás porque digamos estar lejos de la familia, de la cultura, de lo que estás acostumbrado a comer también da un poco duro y yo era feliz cuando me encontraba con colombianos en otras partes. Es que 1310 días, señores, que analicen eso. No es que me voy en 3 años vengo. Santi, estuviste en un país que se llama el Congo, en Zambia, y te Sí. tocó una especie de pandemia. ¿Cómo así? Sí. O sea, eso a uno le debe sonar hasta divertido. ¿Hace cuánto tiempo te pasó eso y cómo fue? Pues eso fue el año pasado. Entonces esa fue
que incluso yo, estando acá ahora en esta época de encierro y demás, recordaba esos momentos donde cuando yo conté en la casa que iba a ir al Congo porque quería ver un espectacular volcán de lava, a mi mamá se le pararon los pelos de punta porque dijo, ¿cómo vas a ir al Congo si allá está el ébola? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es una pandemia, cuidado, no se vaya a enfermar, mijito, y toda la cosa. Entonces, Eso eso sí fue es como, verdad, Santi, ¿o no? claro, Contanos eso. O sea, todos estamos pensando, eso sí es verdad que había ébola, pero sí. hoy todo el mundo dice, ah, sí, claro, qué miedo. ¿Cómo es eso, Santi? Entonces, digamos, cuando fui allá, yo primero viví esa primera experiencia como de lo que estamos viviendo ahora, porque habían controles durante el recorrido, eso que yo estuve como en la frontera y el volcán era muy cercano a Ruanda. Entonces, cada cierto tiempo había un control donde parabas en el vehículo, bajabas del carro, ahí no, en ese momento no teníamos que usar tapabocas ni nada, nadie usaba tapabocas, pero sí hacían un control de limpieza, te pasabas por líquido en los zapatos, te lavabas las manos y te hacían control de temperatura y eso se lo hacían a todos. Entonces eso era como lo que estamos viviendo ahora en cierta medida. Entonces era algo que supieron controlar y que se quedó, digamos, aislado, aunque hay todavía unos casos en la zona. Una persona, Entonces, Santi, que acabo de preguntar que dónde, como dónde está Santiago. Santiago está, contá dónde estás hoy, porque la gente piensa que estás, contá dónde estás. con las auroras boreales acá, no, yo estoy en Medellín, Colombia, sí, estoy en Medellín, pues aprovechando el tiempo, viviendo todos los procesos que hay que vivir dentro del tema de en cuarentena, disfrutando de los atardeceres, digamos, dentro de mis rituales. Está ahora casi que estoy como muy sincronizado con la naturaleza, entonces me estoy levantando sin alarma, me estoy levantando casi que a la hora para ver el amanecer. Estoy siempre viendo el atardecer, estoy en Medellín, estuve muy juicioso, dedicado a escribir, a la edición del libro y demás y aprendiendo todos los días cosas nuevas. Estoy metido con la meditación, haciendo ejercicio, no sé, disfrutando, buscando cómo apoyar a las personas, cómo ayudar en todo sentido para que la gente busque cómo estar en tranquilidad y en paz a pesar de las circunstancias. Entonces es como aprender que hay muchas maneras de viajar, incluso estando encerrado es una manera de viajar, porque nosotros podemos hacer un viaje interior. Entonces, muchas veces no es con conocer muchos lugares, sino es con conectarnos con nosotros mismos, porque cuando entre más nos conectemos con nosotros, más vamos a lograr que disfrutemos todas las cosas bonitas que nos pasan en la vida, que hay veces por el estrés y demás dejamos de disfrutar. Entonces eso es como... Santi, los 5 países más extraños en los que estuviste y por qué. A ver, se me viene a la mente Mongolia porque es un país que está poco Total. habitado, y es un paraíso, digamos, también me lo soñaba conocer con las estepas y con el tema de los caballos y con unos paisajes espectaculares, fue muy retador. Nueva Zelanda es otro paraíso. Islandia también es otro paraíso porque yo soy muy amante de la naturaleza, entonces son esas conexiones con esos paisajes así súper contrastantes. También, digamos, hubo una conexión muy bonita con extraños. Etiopía es otro paraíso. O sea, es ¿Y el dónde origen de la queda eso, humanidad. Santi? Contame dónde Etiopía queda está eso. ahí arribita de donde hemos estado hablando, de Ruanda y Congo, está arriba de Kenia. Entonces está entre Kenia y Sudán, y ya después sigue Egipto. Entonces Etiopía es otro paraíso, es un lugar donde me hablaba mucho de que de pronto la gente no iba a tener un buen trato, que hay veces hay como que con el turista cosas malucas, pero fue la gente muy formal y muy amable. Incluso era uno de esos países donde yo pasaba por un pueblito y estaban comiendo y me decían, venga, por favor, siéntese con nosotros, queremos compartir contigo este almuerzo. Y era en gestos, pero era muy claro lo que ellos querían, y entonces era muy bonito. Y también otro país espectacular que no me puede faltar es Colombia, que tiene de todo. Entonces en muchas cosas yo sigo siendo muy enamorado de mi país, a pesar de todos los contrastes, nosotros tenemos de todo y es muy bonito.
Santi, estuviste en Kirguistán, Uzbekistán, Afganistán, en los países que son frontera con China, hacia el Eh, norte. no, en los Astanes no estuve porque yo crucé por la parte más al sur, entonces yo pasé por India, Nepal y por Turquía y todo eso, entonces los Astanes no los toqué, que son como los reinados de eso es lo que significa el Astán. Entonces esa Sí. zona no la exploré, estuve como en todos los bordes, pero ese es un destino que todavía me falta explorar y que es muy famoso por ser de gente muy amable. Entonces, digamos, Irán fue un destino donde la visa se me demoró, entonces tomé decisiones de cambiar de rumbo, pero también es un destino que a nosotros nos suena que es algo demasiado peligroso y no es bueno ir, pero es un paraíso y la gente es demasiado amable. Entonces, es por eso es cambiar la idea que tenemos de muchas cosas, es romper esos esquemas mentales que estamos acostumbrados a tener. No, yo conozco gente de Irán y de Palestina y de esos países y de Corea del Norte y gente uno a. Aquí acaban de preguntar, en Colombia un lugar clave para ir, ¿qué recomendás? Porque te están escuchando personas de varias partes del mundo, Santi. A ver, Colombia, un paraíso aquí que yo lo menciono en el libro dentro de mis destinos de top, está el Cocuy. El Cocuy es un paraíso en la Total. cordillera. Tiene unos paisajes espectaculares con montañas, con lagunas. Yo hace poquito posteé una foto en el Cocuy, en una laguna que dicen que es la laguna más bonita de Latinoamérica o de toda Sudamérica. Y es un Total. espectáculo. Y yo estuve en una época, gracias a Dios, que hice el circuito completo. O sea, eso se empieza en Huicán y se termina en el Cocuy. Y era una ruta de una semana, un espectáculo. ¿Cómo se va Entonces, uno para el Cocuy, Santi? eso es a Bogotá y después un bus de 12 horas para llegar al Cocuy, al pueblito. El Cocuy es un pueblito que es todo del mismo color, es todo verde. Sí, ¿estuviste? Sí, lo conozco. Me Qué fui bueno. desde Medellín en moto hasta el Cocuy y nos demoramos 14 horas viajando, ¿Cuál es tu destino derecho. favorito en Colombia? A mí el Cocuy me llama mucho la atención, es un lugar muy bonito, muy, muy bonito, para que traten de ir. Sí, Clave, clave, clave para ir. Me llama mucho la atención también el Cocuy. Y hay una zona que no sé si la conoces, Santi, que se llama Las Gachas, que es el Caño Cristales de norte de Santander. sí, No, allá iba a ir. señores, organicen y se van para ese lugar. Es el Caño Cristales de norte de Santander. Sí, Muy, muy armamos una ruta. Cuando se termine esta situación, la idea es explorar Colombia con bastante, como para mostrarle a mucha gente, para que la gente se anime, para que viajen conmigo, para que conozcamos muchos destinos. Colombia tiene muchos lugares maravillosos, Providencia, en las islas, eh, el Amazonas, Putumayo, hay tantas cosas que faltan por explorar. Digamos, yo ahorita estaría viendo ballenas en este momento en Gorgona. Señores, viajar en Latinoamérica de una u otra forma es económico y viajar en Colombia, Colombia tiene una cosa interesante que es que ya se puede viajar por Colombia y todo está dado para poder viajar. Santi, hablemos bien de Colombia. ¿Qué sitios más recomendás para viajar? No sé si has viajado por Colombia bastante, pero sí hay unos Sí, sitios súper bastante. interesantes. Bastante, incluso siempre que me encuentro a la gente en cualquier parte del mundo, les decía que nosotros deberíamos empezar viajando por la casa. O sea, es conocer la casa. Hay veces salimos bien lejos y ni siquiera conocemos que tenemos un paraíso. Hay veces caminando podemos ver algo, cosas maravillosas. Entonces, en Colombia hay muchísimas cosas, hay cambios de acuerdo a la altitud, vamos a encontrar todos los pisos térmicos, entonces se van a ver cosas espectaculares. Aquí se pueden hacer safaris, aquí se pueden hacer, hay desierto, el desierto de la Tatacoa es un espectáculo, la Es Guajira, el desierto Macuira. del Macuira, ¿no? Pero el desierto de la Tatacoa, Santi, yo creo que es un tema que hay que hablar. Ese, ese desierto es clave para ir a ver las estrellas. Las personas que tengan la oportunidad, es muy fácil ir y no es costoso. Se pueden quedar, no me acuerdo cómo es que se llama el pueblito de ahí del, del desierto, el que hay al lado que es muy económico. Villavieja. Villavieja, sí. En Villavieja
pueden dormir fácilmente con $20, o Sí, sí o qué, Santi, 50.000 pesos. sí, es súper económico. Incluso cuando yo estuve en el desierto de la Tatacoa, fui en un festival de las estrellas y en Sí. ese festival acampábamos. Entonces, acampábamos en el desierto y eran un poco de astrónomos y tenían los telescopios y tenían toda la tecnología para ver las galaxias, para ver planetas y era todo un espectáculo. No, Colombia tiene, las personas que están escuchando esto, nosotros tenemos una zona que es muy bonita, que es la Serranía de la Macarena. Yo, nosotros hicimos un viaje allá a la Serranía de la Macarena, a toda la cordillera, y pues, es divino. Es el Uf, meta, todos los llanos orientales, y uno se va subiendo. Nosotros fuimos a un lugar que se llama La Uribe Meta. Todo el mundo nos dijo que no fuéramos, que era súper peligroso. Fue donde se firmaron los diálogos de paz de la guerrilla con el gobierno de Andrés Pastrana hace un periodo de tiempo ya largo, y nos dijeron que tenía problemas de seguridad y fuimos, y es divino. Pues, o sea, está en todos los lugares y es muy económico. así es. Santi, ¿cómo se puede contactar la gente con vos? Conmigo a través de redes sociales, en Santi Viaja simplemente, en Facebook e Instagram, y ahí en Instagram, incluso en mi perfil, pueden ver los links a las diferentes redes, incluso a contactar para los que estén interesados en el libro, ahí también está el vínculo y ahí mantengo en ese link de la biografía de Instagram, mantengo los vínculos a otras redes y a otra información interesante que tenga para compartir con las personas. Santi, ¿cómo se le quita a uno el miedo para viajar y poder ir a un viaje de esos tan largos? O sea, es que yo creo que muchas personas están viendo, ¿cómo le quita a uno el miedo? O sea, tengo un puesto muy bueno, soy súper importante para la compañía. ¿Cómo toma uno esa decisión? Después de todas las personas haber escuchado este viaje que hiciste, ¿cómo toma uno esa decisión? Es confiar, es un tema de preparación igual, no es como de que se enloquezcan y de hoy mañana vayan a renunciar, sino que se vayan preparando, que identifiquen Donde, realmente. donde renuncien, les toca quedarse en la casa de estos manes a todos. Que Igual renuncien están en ahí. la casa, la mayoría estamos en la casa, entonces también está bien, pero es como de empezar a cuestionarse y de pensar en qué realmente los motiva, en qué los hace soñar, en qué los apasiona. Porque es que yo en el viaje me daba cuenta de que tanta gente hacía cosas que uno no se imaginaba y con eso se puede hacer, desde que hagas las cosas con pasión, es como ahora yo estoy apostándole todo al tema del turismo. ¿Por qué? Porque me apasiona, o sea, me di cuenta que esto es lo que más me apasiona, entonces le, le meto todas las fichas y busco que eso se dé. Entonces es lo mismo, es como que la gente se cuestione, que tome las decisiones, de que identifique qué quiere realmente y que lo vaya haciendo, no espere a que sea el momento totalmente perfecto, porque eso cuento también en el libro, es como el tema de, hay un proceso de decisión, pero yo ya quiero que la gente que no sea un proceso tan largo como el que yo tomé, de varios años, mientras que pensaba, ¿será que sí, será que no? No, es ir viviendo procesos pequeños, entonces vamos a hacer un viaje cerca o personas como yo, entonces si quieren aprender, entonces al seguir en las redes, ver lo que uno está haciendo o contactarse con uno o viajar con uno, así se va, ese es un proceso de transición que también puede ser útil. O empezar a intercambiar con las personas en los lugares que visiten, así vayan a un hotel 5 estrellas, pueden realmente y salir a comer a un mercado local, hacer una interacción mucho mayor con las personas, es empezar paulatinamente a cambiar. No, Santi, ahora que la gente en cuarentena, ¿qué? ¿Cómo van practicando? ¿Cómo van, cómo van practicando ese viaje? ¿Para la sala? ¿Van para el comedor? ¿Detrás Eso, hay de la nevera? ¿Cómo puede? creatividad, creatividad, incluso leer es una manera de viajar, entonces uno lee y leer cosas positivas o mirar videos positivos, conferencia actívate, ver las fotos de Santi Viaja simplemente, cosas que los motiven, porque cuando nos ponemos a ver mucho noticiero, mucha noticia negativa, nos llenamos de cosas negativas y lo que estamos es cargándonos de esa energía negativa, entonces buscar es hasta en un espacio encerrado pequeño, o sea, yo estuve en lugares donde uno decía, estoy agradecido porque digamos, en África, esta situación donde habían personas que tienen que caminar varios kilómetros para conseguir un agua
y vos total. veías a los niños cargando la botellita varios kilómetros, porque así como yo me lo veía en las películas, así lo viví en muchas partes como Zambia, Mozambique y demás. Entonces es como que siempre uno dice, no, listo, pero es que siempre hay alguien más que va a estar en una situación peor que uno o lo que sea. Entonces ser agradecido y disfrutar lo que se tiene, enfocarse en lo bueno y dejar lo otro, pues enfrentar lo otro poco a poco, paso a paso. Santi, bueno, nos quedan 3 minutos. Recomendanos ahí 2 libros y de ahí terminamos con un tema. 2 libros que nos recomendés ahí sobre viajes que te hayan inspirado. Pues de sobre viajes, Santi Viaja simplemente, que me inspiró a escribirlo y a Total. vivirlo y a salir adelante. Entonces el de Me lo contó un viajero. Hay otro libro que me gusta mucho leer, aunque no es de viajes, pero es El poder de la hora, que habla de eso, de la conexión con el presente. Entonces ese libro me parece muy bonito y que es de los que muchas veces lo releo incluso. Entonces eso lo recomiendo. Bueno, no, muchísimas gracias, Santi. Muchas gracias a Nicolás Mejía, que Nico Sí, gracias. es la persona que le ha dado toda la atracción a Conferencias Actívate. Vínculos a Conferencias Actívate, vean las conferencias que Nico tiene, son claves y los van a inspirar demasiado en Así todos los es. sentidos. Vea, Yo Santiago la estuve, vio y se fue de viaje. Yo lo estaba viendo y me conecta muy bonito lo que Nico dice y los invitados que ha tenido, conexión total. Incluso yo no me las pierdo. Ayer estuve conectado también, aprendiendo, recordando. Todos los días se aprende, de todo el mundo se aprende desde que tenemos la buena actitud para estar dispuestos a aprender. Entonces, bienvenidos a que escuchen eso también. No, mil y mil gracias. Santi, me Muchas están gracias. preguntando cómo se llama el libro. El libro se llama Me lo contó un viajero. Copialo Recuerden ahí, ahí en mi porfa. perfil. Copialo, eso es clave porque aquí todos tenemos Alzheimer. Eso en 5 segundos a uno le olvida y uno dice, ¿cómo era que se llamaba el libro? Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, muchas gracias a Nico, muchas gracias a Manu. Manuela es la persona que nos ayuda en todos estos temas para que las personas puedan seguir viendo los videos. Manu, mil y mil gracias. Santi, inspirador el viaje, Muchas gracias. momentos de preparación, como dice Nico. Nos estamos preparando para lo que viene, para el segundo tiempo. Y nada, vienen unas muy interesantes. Les cuento que esta semana vamos a tener una persona con una historia muy, muy, muy interesante. ¿Cómo organizaron la operación Jaque? Es la próxima conferencia que vamos a tener. Es una conferencia que nos van a contar cómo se organizó toda la operación de rescate de varias personas que estuvieron retenidas por un periodo de tiempo muy largo. Cómo la cuadraron, cómo la organizaron, la persona que organizó toda la estrategia militar y táctica para lograr esta liberación. Estamos Bueno, organizando para ver que nos digan qué día está la persona disponible. Y nada, Santi, mil y mil gracias. gracias a ustedes. Yo sabía que les iba a gustar. Es un tema muy, muy, muy interesante. No, se las vamos contando. Ese fue el Sorpresa. dato que dije a Nico porque a todos nos llama mucho la atención esa operación. ¿Cuánto tiempo se demoraron para planearla? ¿Cuánta gente liberaron? Es un tema interesante. Muchísimas gracias por No me haberse la conectado. pierdo. Santi, muchas gracias por Muchas haberte gracias. conectado. Gracias a todos. No se preocupe que la persona, eso no tiene nada de política, es un tema militar, como cero política. Nos van a contar cómo lograron esa operación, una operación clave en la historia de Colombia. Santiago, hasta luego, muchas gracias a todas las personas que se Hasta conectaron. luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Vale, chao, chao. Daniel, muchas gracias. Chao.